Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Hoy veremos las reacciones ante lo innegable del milagro hecho en el nombre de Yeshua, quien ha resucitado y ha dado poder de lo alto a Pedro y a Juan, que con valor hablarán ante las autoridades del pueblo. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Buenos días, amados hermanos en todas las regiones del mundo que se conectan a nuestra Iglesia Bíblica El Camino por medio de las redes sociales. Somos David y Maureen desde Costa Rica. Y les damos la más calurosa bienvenida a nuestro servicio de hoy domingo, en el cual estamos todos en un mismo espíritu, con nuestros corazones dispuestos para exaltar el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Nos vamos a disponer a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, y exaltamos tu nombre en este día, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado de tu Hijo Yeshua, Señor, el cual murió por nuestros pecados. Y por medio de él es que podemos estar en un mismo espíritu, unidos en diferentes naciones, Señor, en este momento. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos para que tu palabra, Señor, sea la que llegue a nuestros corazones, Señor, y nos redarguya. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre en cada momento para poder hacer tu voluntad. Poner en práctica tu palabra, Señor, es lo que queremos. Y te damos gracias por los maestros, los pastores, Señor, y todos los ministerios que has puesto en nuestra iglesia, Señor, para que seamos edificados unos con otros. Gracias, Señor, disponemos nuestros corazones y ponemos este tiempo, Señor, de adoración, Señor, y de tu palabra en tus manos, Señor, para que tú hagas en cada uno conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte honor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan con loor. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor.
venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Glorifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Glorifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Glorifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Vale, hermanos, en este día nos disponemos a acercarnos a la mesa del Señor y celebrar la cena. Vamos a iniciar recordando lo que nos dice en el libro de Jeremías. Jeremías 31, del 31 en adelante, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor Jesús confirmó este pacto la noche en que fue entregado y realizó una cena con sus discípulos estableciendo ese nuevo pacto. Posteriormente, los discípulos fomentaron el celebrar este acontecimiento y es por eso que hoy nosotros también vamos a celebrarlo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en este día, Señor, tú nos permites acercarnos a tu mesa y celebrar este nuevo pacto, recordando lo que hiciste por nosotros en la cruz. Queremos agradecerte porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre en perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos permites en este momento realizar este recordatorio, esta remembranza. En el nombre de Jesús, de Yeshua, tu Hijo amado, te lo agradecemos. Amén. Vamos a recordar lo que el apóstol Pablo hizo acerca de esta remembranza, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, que nos dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a dar gracias por el pan. Padre amado, nuevamente queremos agradecerte por este momento, por esta oportunidad de acercarnos a tu mesa, Señor, y nos hace recordar aquel sufrimiento por el cual pasó tu Hijo amado, padeciendo en su cuerpo el maltrato que debimos haber padecido nosotros. Te agradecemos, Señor, por este momento de recordar el sufrimiento de tu Hijo amado al padecer en su cuerpo a través de este pan. En el nombre de Él, en el nombre de Yeshua, te lo agradecemos. Amén. Dice que tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió
Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos juntos de este pan, en memoria de nuestro Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El fruto de la vid representa la sangre derramada en la cruz por nuestro Salvador. Vamos a dar gracias también por este símbolo. Padre, nuevamente te agradecemos porque, Señor, a través de este símbolo, a través de esta copa, recordamos que la sangre de tu Hijo amado fue derramada en la cruz y es por ella que tenemos remisión de pecados. Gracias, Señor, porque sin esa sangre derramada nuestros pecados no serían cubiertos. Infinitas gracias te damos por esa sangre derramada. En el nombre de Yeshua te lo agradecemos. Amén. Tomemos juntos también del fruto de la vid. Dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Damos gracias a Dios por este momento, porque recordamos que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir y a padecer en nuestro lugar. Que el Señor Jesús derramó su sangre en esa cruz para que tengamos remisión de pecados. Y también recordamos, como acabamos de terminar de leer, que anunciamos la muerte del Señor Jesús. Él murió y también resucitó. Eso lo tenemos muy presente. Y también debemos tener presente que el Señor Jesús pronto regresará por su pueblo, el cual está siendo reunido, y estaremos con Él en cuanto el Señor lo determine. Vamos a finalizar dando gracias y orando por la espera de su venida. Señor, te agradecemos por este momento en que nos has permitido recordar el sacrificio de tu Hijo en la cruz, muriendo, padeciendo en su cuerpo y derramando su sangre en perdón de nuestros pecados. Gracias porque recordamos también que tu Hijo resucitó. Y gracias también porque recordamos que pronto volverá. Y viviremos, Señor, y vivimos esperando su venida. Suplicándote, Padre amado, que tú nos permitas vivir una vida en santidad hasta aquel momento. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos. Y guárdanos en santidad y guárdanos de todo mal también. En el nombre precioso de tu Hijo amado, de Yeshua, te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a través de esta remembranza. Benditos los que moran en ti, siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti, y su corazón en Dios está. Benditos los que moran en ti.
corazón en Dios está. Benditos los que moran en ti, siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti, y su corazón en Dios está. Lucharemos con poder hasta el fin tu rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra para adorar. Benditos los que moran en ti, siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti, y su corazón en Dios está. Lucharemos con poder hasta el fin tu rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra para adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra para adorar. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra para adorar. Tú eres santo, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Hola hermanos, buenos días. Mi nombre es Hugo y ella es mi esposa Laura y queremos invitarlos a que nos acompañen a leer una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15,
del versículo 1 al versículo 19. Y dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Amén. Te confesaré con mis labios.
Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hola familia, ¿cómo están? Como cada semana nos da gusto que sigan con nosotros, creciendo juntos en el conocimiento de la Escritura. Acomodémonos bien de tal manera que podamos oír con atención lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hablar de Yeshua, de su muerte y resurrección, provoca diferentes reacciones en los hombres. Unos se molestan, otros se burlan, hay quienes reaccionan indiferentes, hay quienes escuchan esto como cosa interesante, hay quienes reaccionan con asombro y hay quienes escuchan, creen y reaccionan con gozo por la esperanza que implica la resurrección de Yeshua. Para la época del primer siglo, el tema de la resurrección era, digamos, de cierta forma controversial.
Había quienes creían en ella y otros que, a pesar de creer que Yeshua había resucitado, no creían que hubiera resurrección. Primera de Corintios 15, 12 al 14 dice: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Podemos ver que había hombres que habían creído en la resurrección de Yeshua y lo predicaban, pero decían que no había resurrección de muertos. Eso es incongruente, pues si no hay resurrección de muertos, entonces es mentira que Yeshua resucitó, y sería hueca y tonta la predicación que hacemos y la fe que manifestamos. Este pasaje muestra que hay creyentes así. Los apóstoles, con todo y que habían sido avisados por el mismo Yeshua que resucitaría, tuvieron una reacción que se supone no debió mostrarse. Por ejemplo, Mateo 28, 16 y 17 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Marcos 16, 9 al 12 dice: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Yeshua les había anunciado que resucitaría, y cuando sucedió, hubo testigos que les anunciaron que había resucitado, y los apóstoles tuvieron una reacción incrédula. Estamos hablando de hombres que estuvieron con Yeshua, que vieron y oyeron lo que hizo y enseñó, y que sabían lo que Yeshua les había anunciado, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera azotado, muerto y que resucitaría 3 días después. Ahora estamos en el libro de los Hechos, y Pedro ha estado anunciando la muerte y resurrección del Mesías a los judíos. En el día de Pentecostés les anunció lo siguiente en Hechos 2, 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego lo anunció en el templo, por el pórtico de Salomón, a todos los hombres del pueblo que se habían reunido por causa de la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Y esto les dice Pedro en Hechos 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Como ven, no se hicieron esperar las reacciones acerca de la resurrección de Yeshua, que fueron de asombro, de esperanza y gozo. La palabra anunciada, a partir del milagro sucedido al hombre cojo de nacimiento, no solo había provocado asombro y espanto en muchos, también provocaría la molestia en otros personajes muy conocidos. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 4. Hoy estaremos meditando del versículo 1 al 22. Leamos qué más ocurrió a raíz de este milagro. Hechos 4:1 dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Todo lo que estaba sucediendo ese mismo día en que fue sanado aquel hombre cojo de nacimiento, desde el capítulo 2 de Hechos, no podía pasar desapercibido delante de los líderes religiosos del pueblo. Mientras Pedro y Juan explicaban al pueblo lo que las escrituras decían acerca de Yeshua,
los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos se los fueron encima. Ahora, ¿quiénes eran estos? Estos fueron los que acusaron a Yeshua y lo entregaron a las autoridades romanas para ser sentenciado a muerte. Pero recordemos un poco de lo que ellos practicaban y enseñaban. Empecemos con los sacerdotes, quienes representan a los fariseos. Mateo 23, 1 al 4 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La cátedra de Moisés es la silla de piedra donde se sentaban exclusivamente a leer la ley, la Torá. Pero una vez que se levantaban, los fariseos ponían cargas pesadas sobre los hombres, buscando méritos para obtener la vida en el mundo venidero, y se gloriaban en ello con hipocresía, pues decían lo que la Torá indicaba, pero no lo hacían porque ponían sobre los mandamientos de Dios sus propias interpretaciones de cómo se debía obedecer, y hacían de sus tradiciones y costumbres cargas pesadas, y vigilaban que se cumplieran esas cosas, pero ellos no querían moverlas ni con un dedo. Por supuesto, esta doctrina era contraria a lo que predicaba Yeshua y sus discípulos, pues la salvación no es por obras, sino por gracia por medio de la fe, por la fidelidad del Mesías. Ahora sepamos un poco de los saduceos. Mateo 22, 23 dice: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos, entre otras cosas, decían que no hay resurrección. Y esta doctrina fue fácilmente derribada por Yeshua, el cual los exhibió por su error en el asunto. Leamos. Mateo 23, 31 al 33 dice: Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. La resurrección de los muertos es obra del Dios de vivos. Los fariseos y saduceos imponían sus doctrinas y buscaban el reconocimiento de los hombres y mantener el poder. Yeshua siempre mostraba la Escritura y exhortaba a ir a la Escritura para que ella misma hablara. Una vez un doctor de la ley quiso probar a Yeshua, y Yeshua respondió con gran sabiduría. Leamos. Lucas 10, 25 al 28 dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. La misma Escritura respondió a este doctor de la ley. Yeshua no le impuso nada, sino le animó a hacer lo que estaba escrito: amar al Señor y a su semejante. Ello implica creer en Él, que Él sea su Salvador y su autoridad. Hoy en día hay congregaciones a las cuales, si no te sujetas a lo que ellos dicen y hacen, no tienes cabida en su espacio, no tienes derecho a esa comunidad. Si no aceptas las formas de creer, entonces no eres un verdadero creyente, que si no cumples con ciertos requisitos, como hacer una oración para aceptar a Yeshua en tu corazón, no eres salvo. O que si obedeces los mandamientos de Dios, ya caíste de la gracia. Y estas cosas están lejos de lo que Yeshua enseñó. Entonces, los fariseos, quienes dependían de sus obras para el mundo venidero, y los saduceos, que no creían en la resurrección, van en contra de lo que explicaban Pedro y Juan acerca de la doctrina de Yeshua, y se les van encima. Y ahí, con ellos, estaba el jefe de la guardia del templo. Veamos cuál fue la reacción de estos bandos y lo que hicieron. Hechos 4, 2 al 4 dice: Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús,
la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los fariseos y los saduceos estaban resentidos, molestos, turbados, porque Pedro y Juan enseñaban la fe del Mesías para salvación y anunciaban la resurrección de entre los muertos, desagradando fuertemente a estos líderes religiosos. La reacción de ellos era de indignación. Pensando que habían acabado con el problema, al dar muerte a Yeshua, ahora se habían levantado los discípulos para seguir anunciando la palabra de Dios, anunciando que en Yeshua hay perdón de pecados y vida eterna. Y con esta reacción, con esta actitud de malestar, se fueron encima contra Pedro y Juan. Los arrestaron y los metieron en la cárcel y pasaron toda la noche encerrados. Pero no pudieron evitar que como 5,000 varones en ese día creyeran en Yeshua, habiendo oído la palabra. Pedro y Juan, así como los demás discípulos, sabían los riesgos. Lucas 21, 12 al 15 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pedro y Juan aprovecharían la ocasión para dar testimonio de Yeshua y propondrían en sus corazones no pensar en qué debieran decir en su defensa. Yeshua mismo les daría palabra y sabiduría que los opositores no podrían resistir ni contradecir. ¡Qué poderoso es esto! No preocuparse por lo que habrás de decir cuando estéis en una situación así, para responder la razón de la esperanza que tenemos. Pedro sabía cómo hacerlo. Él mismo lo explica en una de sus cartas. Primera de Pedro 3, 14 al 16 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Algo que debes saber: si eres de Yeshua, es que tarde o temprano vas a padecer por causa de la justicia, por causa del Mesías. Pedro dice que no nos amedrentemos por temor de los que nos afligen por causa de la justicia. Y para evitar ser amedrentados, necesitamos santificar al Señor en nuestros corazones. Es decir, que nuestro corazón esté apartado para Él y preparado para presentar defensa, para dar buena respuesta de la esperanza que tenemos en Yeshua. ¿Cómo se hace eso? Con mansedumbre, con humildad y también con reverencia, con respeto, y teniendo buena conciencia para que los que te calumnien y murmuren contra ti no tengan oportunidad de hallar falta en ti y sean avergonzados con sus propias palabras, por su propia afrenta, a causa de tu buena conducta. Así que responde cuando alguien te pregunte la razón de tu esperanza, conforme a la palabra de Dios. Pero por favor, no entres en discusiones infructíferas. Tito 3, 8 y 9 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Cuando alguien tiene una duda y te pregunta con sinceridad, responde conforme a la Escritura. Pero si la pregunta es malintencionada, no te prestes a ello. Yeshua se daba cuenta de las veces en que le preguntaban para probarle, y respondía sabiamente con la Escritura, sin prestarse a la necedad. Así que debemos tener esa precaución y
y conocer la Escritura. Creo que con todo lo anterior se entenderá mejor lo que sigue en la historia que hoy nos compete. ¿Qué pasó con Pedro y Juan después de haber estado en la cárcel toda la noche? Leamos. Hechos 4, 5 al 7 dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y se reunieron los gobernantes, los ancianos, y los escribas, que normalmente eran parte del Sanedrín, una especie de corte suprema. Eran personas de clase alta. También estaba la familia sacerdotal, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. El sistema sacerdotal, como sabemos, estaba controlado y corrompido. Y pusieron en medio a Pedro y a Juan para preguntarles con qué potestad o en qué nombre habían hecho esa señal al sanar al cojo. En los días del Mesías había una práctica llamada smijá. Esta palabra significa imponer las manos para otorgar autoridad. Había escuelas rabínicas que otorgaban autoridad para hacer y enseñar de acuerdo a sus doctrinas. Esa es la pregunta que le hacen a Pedro y a Juan. ¿Quién les impuso las manos? ¿De qué líneas son para haber hecho eso? A Yeshua le hicieron la misma pregunta. Lucas 20, 1 al 8 dice: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. La respuesta de Yeshua fue dura y a la cabeza. Los líderes religiosos no creían ni a Juan ni a Yeshua, y nunca se dieron cuenta con qué autoridad hacía las cosas. Pero hoy es igual. ¿De qué línea eres que enseñas esto o aquello? Del seminario tal, del instituto tal, de la iglesia tal, y tengo cartas de recomendación y mis diplomas, tengo licencia y autoridad por parte de... Pero si Dios ha hecho smijá sobre ti para obedecer sus mandamientos y enseñar su palabra, solo hazlo sin temor. Y para los que ejercen autoridad, aquí hay una advertencia que debemos tener en cuenta. Y si hay algo deficiente para corregir, hacerlo. 1 Timoteo 5:22 dice: No impongas con ligereza las manos a ninguno. No se trata de poner a este o aquel para cubrir una necesidad con autoridad. No debe ser un inexperto en los asuntos de la congregación y la escritura, sino alguien que esté sujeto a la voluntad de Dios y comprometido a serle fiel, de buen testimonio que conste delante de todos. Tengamos cuidado y estemos preparados siempre para ejercer la autoridad que viene de Dios. Bien, Pedro recibe la pregunta y anunciará con qué autoridad hicieron lo que todos habían visto. Hechos 4, 8 al 10 dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué tal? Lo que menos querían escuchar, escucharon. Pedro le había dicho al cojo: en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Cristo, levántate y anda. Y ahora les dice a los gobernantes y a todo el pueblo: sepan y sea notorio, que no les quepa duda, que en el nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret, a quien ustedes mismos crucificaron
y a quien resucitó de los muertos y vive. Por él, este hombre a quien ustedes ven y conocen y que está presente delante de ustedes, ha sido sanado. Ahí está la evidencia de su poder, de su bondad y de que él vive. Si el Señor te ha sanado, si te ha perdonado tus pecados, aquellos que te mantenían paralizado para andar en su justicia, eres evidencia del poder y la bondad de Dios, al menos delante de aquellos que te ven y te conocen. Si el Señor te ha sanado, tienes autoridad para andar en obediencia a sus mandamientos, en el nombre de Yeshua. Pero Pedro dice algo más acerca del Mesías. Leamos. Hechos 4, 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, aparte de haberles acusado de crucificar a Yeshua, también les hace ver, citando la escritura con el Salmo 118, que Yeshua es la cabeza del ángulo, reprobada por ellos, los que se llamaban edificadores y que se oponían a Yeshua. ¿Sabías que la piedra más importante en una construcción es la piedra del ángulo? Esa piedra debe ser la más fuerte, porque es la que da soporte a todo el edificio. Sin esa piedra, la construcción se vendría abajo. Un día, cuando Yeshua enseñaba que la ley se cumple desde el corazón, dijo esto en Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, rechazaron las enseñanzas de Yeshua, rechazaron a la piedra del ángulo. Ellos, que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, se cegaron por sus tradiciones, por sus costumbres, sus celos, envidia y resentimiento. Ellos no supieron que en ningún nombre bajo el cielo hay salvación, que solo en el nombre de Yeshua podemos ser salvos de nuestros pecados y de la ira venidera. Pero sigamos leyendo con atención y veamos la respuesta de los gobernantes y ancianos del pueblo a las palabras de Pedro. Hechos 4, 13 al 17 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El denuedo de Pedro y Juan, el valor y la libertad con que hablaban, a pesar de que no eran hombres letrados ni de clase alta, maravillaba a los líderes religiosos y les reconocían que habían estado con Yeshua, quien los eligió para ser sus discípulos, hombres de quien nadie esperaba que fueran portadores de la palabra. Como escribió Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29, que dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Contra Pedro y Juan, los pescadores que habían estado con Yeshua, no podían decir nada, pues la evidencia ahí estaba, un hombre sano de la lesión que tenía de nacimiento. Y se preguntaban: ¿qué vamos a hacer? No podemos negar la señal que es clara y notoria a todos. Pero podemos evitar que se siga divulgando el nombre.
Vamos a amenazarles para que no sigan hablando a los hombres en ese nombre. Tanto es el rechazo hacia Yeshua que ni su nombre pronunciaban. Hasta en nuestros días se oyen muchos de ellos decir que su nombre sea borrado. Y así hicieron estos gobernantes, pero la respuesta de Pedro fue un gancho al hígado. Leamos. Hechos 4, 18 al 20 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los llaman y así en corto les ordenan que no hablen ni enseñen en el nombre de Yeshua. Pero la respuesta de Pedro es con poder, lleno del Espíritu de Dios. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y da una razón contundente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No es que estuvieran obligados a decir lo que habían visto y oído, pues no había preocupación en ellos de qué es lo que tenían que hablar, pues el Espíritu de Dios les enseñaba lo que tenían que decir sin temor. Mateo 10, 19 y 20 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tampoco es que estuvieran hipnotizados por el Espíritu. Ellos estaban experimentando poder de lo alto. Podían hablar sin censura que los observara. Estaban hablando lo que habían visto, a Yeshua resucitado, y de lo que habían oído, que solo en Yeshua hay salvación y perdón de pecados, que solo en Él hay vida plena y vida eterna. Y esto era contrario a la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Qué hicieron y qué pasó después? Hechos 4, 21 y 22 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vinieron las amenazas y los soltaron. No había manera de castigarlos porque el pueblo glorificaba a Dios por el milagro hecho a un hombre que tenía más de 40 años lesionado. 40 años estando cojo de nacimiento. Y ahora es evidencia de la misericordia y bondad de Dios que anuncia la resurrección de Yeshua. Lo cierto es que Yeshua resucitó y está vivo. ¿Cuál es tu reacción ante este hecho? ¿Cómo respondes a esta verdad? ¿La tomarás como cosa interesante o la ignorarás después de haberla escuchado? ¿O te parecerá graciosa para ser motivo de burla? ¿O creerás que es real? La vida transformada de una persona en el nombre de Yeshua, a la vista de todos, es una señal grandiosa, notoria e innegable de que Yeshua resucitó de entre los muertos. Y solo en su nombre hay salvación y vida eterna. Juan 11, 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando ven tu vida, tu conducta, tu actitud, ¿es innegable que Dios ha hecho un milagro en tu vida? ¿Es notoria la señal de Dios en tu andar diario con las buenas obras que Él te ha dado? Bueno, habrá amenazas con el fin de que no andes abiertamente mostrando que Dios ha cambiado tu vida. Y te insistirán a hacer lo que no conviene. Pero el Señor resucitó para que tú y yo estemos vivos y seamos hijos del Dios de vivos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que habla cuando tengas que hablar, sin temor, conforme a las Escrituras, con valor y libertad. Vamos a orar. Oh Padre, cuán grande eres tú, Señor, Creador del universo, y tu misericordia es para siempre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos hijos de ira, extraños y enemigos tuyos en nuestra manera de pensar.
haciendo lo que no era conveniente. Pero nos has reconciliado por medio del sacrificio de Yeshua, quien resucitó con poder, para que también tuviéramos la esperanza de la resurrección, con el fin de participar de la vida eterna que has prometido a todo aquel que cree, que expone tu fidelidad y tu bondad, mostrando tus señales en obediencia a tus mandamientos. Ayúdanos y danos sabiduría para andar en tus caminos, para que sea innegable el milagro que haces en nuestra vida delante de todos los hombres, y que sea evidencia de tu poder, de tu amor, de tu bondad, y de que el Mesías resucitó y vive. Y motívanos cada día. Estimúlanos cada día para que no podamos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, lo que nos has enseñado, lo que nos has mostrado, para que no podamos dejar de hablar de que Yeshua es el Señor, que Él es la resurrección y la vida y el camino, y que nadie va al Padre si no es por Él. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, y gracias por la palabra de hoy. Te ruego por aquel, Señor, que hoy ha escuchado tu voz. Ruego que tu misericordia se extienda sobre él, y que tu poder y tu gracia lo levante para andar en tu justicia. Anímalo, Señor. Anímalo y hazlo crecer con tu palabra. Te damos gracias, pues, Señor, y rogamos por tu bendición. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré,
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.